Tiedra es muy conocido por su castillo, su historia, sus dulces, su centro astronómico y su centro de interpretación de plantas aromáticas de lavanda. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Tiedra, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta maravillosa aventura. ¡Vamos para allá, amigos! Castillo de los Téllez de Meneses, siglos XII y XIV. Aquí en la parte más alta de la villa nos encontramos el magnífico castillo de Tiedra del siglo XIII. El castillo de Tiedra fue construido estratégicamente en lo más alto de la villa para utilizarlo como vigilancia, como edificio de vigilancia. A mediados del siglo XIV, Pedro I conquista el lugar, donándolo a su hermano Enrique II y a la familia Alburquerque. En el año 1430, Juan II utilizó el castillo como cuartel. Fue castillo de vigilancia. El castillo actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Tiedra. Lo vemos en muy buen estado de conservación. Amigos, estamos en la Plaza Mayor de Tiedra, donde se encuentra el Ayuntamiento. La Plaza Mayor data del siglo XVI-XVIII. Se trata de una plaza soportalada. Amigos, nos encontramos ante la ermita de Nuestra Señora Vieja. Así es como la llaman aquí en Tiedra. La ermita de Nuestra Señora Vieja fue una hospedería de peregrinos y caminantes. Se supone que está construida donde se encontraba originalmente Tiedra, la población de Tiedra. Aunque nos la encontramos aquí, a las afueras, puesto que Tiedra la vemos allí, la población de Tiedra, allí vemos el castillo también. Pero originalmente la villa de Tiedra se encontraba aquí, alrededor de esta ermita. La ermita es del siglo XVIII, de estilo barroco, y en su interior se encuentra la patrona de Tiedra. Vamos para adentro, amigos. Aquí vemos un pozo. Y aquí vemos un patio.
Arriba vemos las habitaciones o lo que llaman las celdas. En el Cerro de la Ermita de Tiedra se encuentra el yacimiento del Cerro de la Ermita de Nuestra Señora de Tiedra la Vieja. Ocupa más de 50 hectáreas de extensión. Aquí lo indica, donde estaba aproximadamente el territorio vaceo y posteriormente territorio romanizado. Amigos, nos encontramos ante la iglesia del Salvador, de aquí, de Tiedra. Del siglo XVI, de estilo gótico. La iglesia del Salvador es la que se utiliza aquí para el culto religioso. En el centro de Tiedra nos encontramos un antiguo edificio de piedra, donde se guardaba el cereal. El grano de cereal, que es el cultivo de esta zona, de Tierra de Campos, y donde permanece una inscripción antigua donde establece que se prohíbe cerrar la calle. Actualmente es utilizado como salón de actos y reuniones. Y en este caso, utilizado como cine temporal. Aquí en Tiedra también nos encontramos el centro de interpretación de las plantas aromáticas de lavanda. Amigos, estamos ante la iglesia de San Pedro, aquí en Tiedra, o lo que queda de ella. Desde luego se ve que era preciosa. Vemos que la están arreglando. Desde la iglesia de San Pedro se divisa el castillo de Tiedra. Amigos, aquí en Tiedra también nos encontramos el Centro Astronómico de Castilla y León.
Amigos, estamos ante la iglesia de San Miguel, aquí en Tiedra. La iglesia de San Miguel está inhabilitada para el culto. Actualmente en su interior se encuentra la seleccionadora del cereal. Aquí traen los agricultores del pueblo el grano para seleccionar para la sementera, para la siembra en otoño. Amigos, aquí también en Tiedra nos encontramos un hotel rural de 5 estrellas, un formidable hotel donde alojarse para venir a ver esta maravillosa villa. Se trata de un complejo hotelero donde tienen reserva de animales y cocina casera. Se trata de un centro recreativo que es un hotel rural, 5 estrellas, con centro ecuestre. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.